En el mes de febrero, regularmente en Epicentro traemos una serie de pláticas sobre la familia, sobre el matrimonio, y es lo que quiero hacer este domingo, es empezar hablando sobre la familia. Y el título para la plática del día de hoy es Una familia alegre, aprendiendo a disfrutar la vida que Dios ya nos dio, ¿sí? Así que prepárate, alístate para recibir lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Todos hemos escuchado historias de la vida real que nos revelan una paradoja. Ahora, déjame explicarte lo que es una paradoja por si te agarro ahí como, ¿cómo se puede decir? Como que, ¿qué es paradoja, verdad? Una paradoja, ¿sí? Es algo que a primera vista parece contradictorio, absurdo o falso, pero que cuando lo miras de cerca descubres que es cierto. Y hablando de historias de la vida real que nos dicen o nos enseñan una paradoja, es la siguiente paradoja. La alegría no depende de las circunstancias y el sufrimiento no tiene el poder de anularla. Vamos a repetirla, ¿verdad? Para que nos llegue lo que estamos escuchando. La alegría no depende de las circunstancias y el sufrimiento no tiene el poder de anularla. ¿Sí? Y como dije, ¿verdad? Existen muchas historias de personas que tú conoces, personas tal vez que conoces personalmente, historias que tal vez has leído en algún libro, que tal vez viste en algún video de YouTube, pero hay un sinnúmero de historias de personas que enfrentando enfermedades, a veces enfermedades terminales, discapacidades profundas, pérdidas irreparables o crisis familiares, en lugar de hundirse en la tristeza, viven vidas llenas de propósito y alegría. Todos conocemos a alguien así, todos conocemos a alguien o hemos escuchado de alguien o hemos leído de alguien que tú pudieras decir, esta persona debería de estar triste. Esa persona, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para estar tan animada? ¿Cómo le hace para vivir tan alegre? ¿Cómo le hace para ser optimista cuando está enfrentando lo que está enfrentando? Son personas que ante la adversidad no solo sobreviven, florecen, no solo resisten, crecen, no solo soportan, se transforman positivamente. Y eso me hizo recordar lo que dice Santiago, ¿verdad? Que cuando tú y yo escuchamos a Santiago decir esto, nos parece como, Santiago, ¿de qué estás hablando? El apóstol Santiago. ¿De qué estás hablando? Y Santiago dice que nosotros nos debemos de considerar dichosos cuando enfrentamos diferentes pruebas, cuando enfrentamos dificultades. Y eso es una paradoja, ¿verdad? Suena como algo absurdo, suena como algo falso, como algo que no es real. Esto que les estoy diciendo va en contra de lo que normalmente creemos que necesitamos para vivir con alegría. Y creo que la mayoría de nosotros lo hacemos, ¿sí? Creemos, por ejemplo, que todo debe de estar bien en nuestras vidas para estar alegres. Debemos de tener un matrimonio o una familia casi perfecta, ¿sí? Nuestra economía debe de estar totalmente asegurada, no puede tener ninguna vulnerabilidad, ¿sí? Nuestra salud debe de estar intacta. No podemos tener ningún tipo de conflicto o conflictos no resueltos. Regularmente creemos que todo debe de estar bien para ser alegres o para estar alegres. Y también a veces creemos que cuando sufrimos o cuando experimentamos dolor, la alegría es prácticamente imposible, ¿sí?
Pero esta paradoja de la que les estoy hablando nos dice que esto no es así, que esto no es verdad. Estas historias que todos conocemos nos llevan a enfrentar el error más común que cometemos cuando pensamos en la alegría, ¿sí? Esa alegría que tú anhelas tener en tu vida o anhelas tener en tu familia. ¿Y cuál es ese error? El error más común que cometemos es que confundimos la alegría con la felicidad. Otra vez, confundimos la alegría con la felicidad. Así que para entrar en este tema, empecemos entonces entendiendo claramente lo que realmente son la felicidad y la alegría. Si estamos hablando de familias alegres, si estamos hablando que podemos ser alegres, ¿sí? Aun cuando no todo está bien, ¿sí? Si estamos hablando que las circunstancias no, o la alegría no depende de las circunstancias, que el sufrimiento no la puede anular, tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces vamos a ver claramente lo que realmente son la felicidad y la alegría. Y para esto hice algo, un ejercicio que creo que nos puede ayudar. Y voy a hacer la comparación de la felicidad y de la alegría en tres áreas, voy a llamarlo así. Número uno, la diferencia etimológica de la palabra felicidad y de la palabra alegría. La etimología investiga la raíz de una palabra para descubrir lo que originalmente quería decir. ¿Verdad? Todas las palabras que tú y yo hablamos se originaron en algún punto de la historia, ¿verdad? Fueron creadas en algún punto de la historia. Y cada palabra que tú y yo hablamos tiene un origen que está asociado, ¿sí?, con lo que esa palabra originalmente quería decir. A veces, en ocasiones, con el paso de los años, de los siglos, aún de los milenios, eh, las palabras pueden perder esa conexión con su origen, ¿ok? Pero vamos viendo el origen etimológico de felicidad y alegría. La palabra felicidad proviene del latín felicitas, cuyo significado original era fértil, fecundo o productivo, ¿sí? Lo cual asocia la palabra felicidad con la idea de la prosperidad, el éxito y la buena fortuna. Y aquí es muy importante que entendamos que en su origen la palabra felicidad se asociaba con la idea de la buena suerte, de la buena fortuna. Ser feliz significaba ser afortunado o tener una cosecha abundante, ¿verdad? Si tú eras un campesino, si tú tenías tu siembra y tenías una buena cosecha, eras feliz. ¿Por qué? Porque habías sido afortunado ese año. Así que lo que podemos decir de la felicidad, entendiendo solamente su etimología, es lo siguiente: la felicidad es algo que llega a ti desde afuera. Su origen son las circunstancias que te rodean. Si tenías una mala cosecha, la circunstancia externa, no eras considerado feliz, ¿sí? Porque dependía de tu buena fortuna, de tu suerte. Pero la palabra alegría proviene del latín alacritas, ¿sí?, que significa vivo, animado o entusiasta. Lo que la asocia la palabra alegría con energía interior y la disposición al movimiento. Ser una persona alegre era una persona con energía, ¿sí? Con energía para moverse, para actuar, para trabajar. De hecho, en su origen, a las personas que eran rápidas, por ejemplo, para correr, eran ligeros de pies para correr, se les llamaba personas alegres, porque al moverse, ¿verdad?, al correr rápido, demostraban que tenían esta energía interior dentro de ellos, ¿verdad?, que les provocaba esta disposición al movimiento. Y aquí podemos llegar a la siguiente conclusión: la alegría
Es una energía interior, indispensable para una vida plena. Ahora vamos a ver la diferencia psicológica de la felicidad y la alegría. Para empezar, ¿verdad? Digo, para estar todos en el mismo canal, vamos a definir de lo que estamos hablando. La psicología estudia cómo funcionan nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, y cómo estos moldean la manera en que experimentamos la vida. Y esto es lo que dice la psicología. La felicidad es un estado emocional reactivo. Depende de las circunstancias, por lo tanto es inestable y fluctuante. Si las cosas nos van bien, estamos felices. Pero si las cosas no van bien, pues no tenemos razón para estar felices, ¿verdad? Esa es la realidad del concepto de la felicidad. ¿Sí? Pero la alegría, de acuerdo a la psicología, es un estado interior profundo. Nace de la seguridad de saber quiénes somos. Por eso es estable y duradera. ¿Ok? Ahora vamos a ver la diferencia bíblica de la felicidad y de la alegría. Para empezar, es bueno entender que la Biblia nos muestra la perspectiva de Dios sobre la vida humana y su propósito. De eso estamos hablando cuando hablamos de una diferencia bíblica. Y en la Biblia, en ella descubrimos algo importante. Para empezar, es que la felicidad no ocupa un lugar central en el mensaje bíblico, pero la alegría sí. Y eso debe de abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, ¿verdad? Una vez que entendemos la diferencia etimológica, una vez que entendemos la diferencia psicológica, ahora entender la diferencia bíblica. La felicidad no es un concepto central de las enseñanzas bíblicas. Obviamente la Biblia habla de la felicidad, pero no es una enseñanza central, ¿sí? La alegría sí lo es. Y todos estamos familiarizados con lo siguiente: la alegría es fruto del Espíritu. Otra vez, algo interior. No es la felicidad el fruto del Espíritu, porque la felicidad depende de las circunstancias, de lo que sucede fuera de mí. Pero la alegría, ¿sí?, es fruto del Espíritu. Lo cual significa que la alegría forma parte de la voluntad de Dios para la vida de sus hijos. Si la alegría es fruto del Espíritu, cuando decimos Espíritu, no estamos hablando del Espíritu humano, estamos hablando del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu, eso apunta a que es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere que tú seas una persona alegre. Dios quiere que tu familia sea alegre. Esa es su voluntad. Dice la palabra: estén siempre alegres, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecemos a Cristo Jesús? Sí. Bueno, esa palabra es para nosotros. Estén siempre alegres. Ahora, muchos de nosotros, ¿verdad?, vemos la alegría como un estado emocional al que tal vez algún día vamos a llegar. Volteas a ver tu matrimonio, volteas a ver tu familia, volteas a ver tu estado emocional y dices: no, no soy alegre. A lo mejor un día voy a estar alegre. ¿Sí? Pero confundimos alegría con felicidad, porque la lógica es: a lo mejor un día voy a estar alegre cuando las cosas se compongan, cuando las circunstancias cambien, cuando mi esposo cambie, cuando mi esposa cambie, cuando mis hijos me hagan caso, cuando tenga un mejor trabajo, cuando tenga un mejor ingreso, ¿verdad? Pero estamos confundiendo felicidad con alegría. Y aquí es donde debe de nacer el cambio. Para experimentar la alegría, lo que realmente necesitamos es despertar a la realidad de lo que ya tenemos y somos en Cristo.
Eso es lo que realmente debe de suceder en nosotros, para estar alegres, despertar a la realidad de lo que ya tenemos y somos en Cristo. Fue Jesús el que dijo, ¿verdad? De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuántos de ustedes, como yo, tal vez crecimos escuchando ese versículo desde la escuela dominical, verdad? Nos lo enseñaron en las clases de niños, ¿verdad? Que aquel que cree en Jesús, que aquellos que creemos en Él, desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y obviamente, ¿verdad? Todos entendemos que no está hablando de agua literal. Está hablando de alegría, está hablando de gozo, está hablando de vitalidad, está hablando de vida, de entusiasmo. ¿Eh? Y cuando Jesús dice, ¿verdad? Como dice la Escritura, no está hablando de un pasaje en especial. No hay ningún pasaje en el Antiguo Testamento que diga eso. Lo que Jesús está diciendo es toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento apuntan a esta realidad. La única forma en la que tú vas a tener dentro de ti ríos de agua viva, vitalidad, ánimo, alegría, energía, fuerza, la única manera en que lo puedes hacer es si crees en Jesús. Y la palabra creer en Jesús no es creer que existe Jesús. La palabra creer en Jesús significa confiar en Jesús, entregar toda nuestra vida en Él, entregarle todo lo que somos. ¿Sí? Si estamos unidos a Cristo, tenemos su espíritu. Eso es lo que tú y yo creemos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y es el espíritu de Cristo el que produce en nosotros la fuerza interior y la disposición que necesitamos para vivir vidas llenas de movimiento, sentido y propósito, o vidas alegres. Si como discípulos de Jesús tenemos su espíritu y por lo tanto alegría, alegría es fruto del espíritu, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que ver eso que estoy diciendo, ¿verdad? Que tal vez parezca un poco técnico, tomarlo en serio, ¿verdad? Porque es lo que la Biblia nos dice, es lo que está escrito en nuestra Biblia. Jesús vive en tu corazón, tú confías en Jesús como tu Salvador, su Espíritu Santo está en ti. Y la alegría es fruto del Espíritu, lo cual significa que tú y yo ya tenemos acceso a esa alegría. La alegría ya está en nosotros por el hecho de ser fruto del Espíritu y porque el Espíritu está en nosotros. Lo que nos falta a nosotros es despertar a esa realidad, es reconocer esa realidad en nuestra vida. Obviamente, ¿verdad? La pregunta es, ¿y cómo despertamos a esa alegría? Roberto, si me estás diciendo que yo ya la tengo, pero no lo siento. ¿Sí? ¿Cómo despierto a esa alegría, que es fruto del Espíritu, que como creyente y discípulo de Jesús, yo ya tengo, Jesús ya me lo dio? Jesús ya hizo que dentro de mí fluyan ríos de agua viva. ¿Cómo me conecto con esa realidad? ¿Qué hago? ¿Cómo se conecta mi familia con esa realidad? Y déjame darte algunos consejos. Número uno, define bien en tu corazón a lo que quieres despertar. ¿A la alegría o a la felicidad? Y sé muy honesto contigo, porque a lo mejor lo que tú realmente quieres es que todo esté bien en tu vida, que todo esté perfecto, ¿verdad? Que no tengas ningún tipo de problema, que no tengas ningún tipo de conflicto, que no tengas ninguna preocupación económica, que no tengas ninguna discusión con tu esposa o con tu esposo, que tus hijos sean perfectos, que se porten perfectos, tener una casa limpia, ¿verdad? Tal vez eso es lo que quieres, ¿verdad? Tienes que definir qué es lo que realmente quieres. Ahora, si tú dices, Roberto, realmente cuando me explicas la diferencia entre alegría y felicidad, lo que yo quiero es felicidad. Quiero que todo está bien en mi vida, en mi familia, en mi mundo. Está bien, tú puedes querer eso, nadie te lo puede impedir. Simplemente prepárate para ser decepcionado. Simplemente prepárate porque no va a suceder.
lo cual significa que siempre vas a estar corriendo detrás de algo que nunca vas a alcanzar. O lo vas a alcanzar por momentos, pero luego se va a disipar. Ese momento en que tienes la sensación que todo está bien, vas a estar feliz. Pero en cuanto las cosas cambies, esa felicidad se va a escapar de tu vida. Pero si tú este día entiendes la diferencia entre la felicidad y la alegría, y entiendes que realmente la voluntad de Dios para tu vida es que seas alegre más que feliz, puedes decidir en tu corazón, puedes definir en tu corazón a lo que quieres despertar. Señor, yo quiero despertar a la alegría. Ahora, esto no significa que estamos renunciando a la felicidad, ¿verdad? La felicidad sigue siendo algo bueno y cuando llega y cuando las cosas están bien y cuando estamos bien económicamente y cuando el matrimonio está en una etapa de amor, de romanticismo y de respeto, lo vamos a disfrutar, pero no dependemos de eso para nuestra vida interior, para la alegría interior. ¿Sí? Número 2, desarrolla la habilidad de disfrutar lo que ya Dios te ha dado. Parte del error que cometemos cuando pensamos en la alegría es que ignoramos lo que ya tenemos por estar viendo aquello que queremos. Otra vez, ¿por qué no experimentamos alegría en nuestra vida muchas veces? Porque ignoramos lo que ya tenemos, tu relación, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu iglesia, lo que tengas, lo que Dios te ha dado. Ignoras eso por enfocarte en aquello que quieres, aquello que en tu mente dice que va a cambiar todo. Pero si vamos a ser alegres, necesitamos desarrollar la habilidad de disfrutar lo que Dios ya nos dio. Dice el pasaje, Dios, quien es bueno, nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. A veces los cristianos hemos cometido el error de pensar que los cristianos no podemos como disfrutar, aunque todos disfrutamos, ¿verdad? Pero tenemos esta actitud como que no disfrutamos, ¿verdad? Vas con alguien, ¿verdad? Que a lo mejor acaba de recibir una promoción en su trabajo, acaba de comprar casa o carro, ¿verdad? Y llegas y los felicitas y en lugar de que reaccionen alegres y emocionados, es, oh, sí, muy bien. Así como, no, disfruta, alégrate porque te está yendo bien, ¿verdad? Tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Sí. Número que sigue, 3 creo, aprende a reconocer la satisfacción. Y creo que ese es un gran error que muchos de nosotros cometemos. Ahora, para tener satisfacción no necesita estar todo perfecto en nuestra vida. Pero hay muchas cosas que están bien en nuestra vida. Hay muchas cosas que están bien en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, aún si hay problemas, aún si hay cosas que necesitan ser mejoradas, aún si hay cosas que necesitan cambiar. Hay cosas que están bien en tu vida. Tú necesitas aprender a reconocer la satisfacción. Y el error que muchos de nosotros cometemos es que no hacemos pausas en nuestra vida para reconocer aquello que nos trae satisfacción. Y la satisfacción es un sentido profundo de bienestar y paz. Últimamente yo he tratado de hacer esto. Si estoy en medio de algo, a veces mi familia yo creo que ni cuenta se da, pero si yo estoy en medio de algo, si están mis hijos en la casa, si está mi nieto en la casa y algo está pasando, me tomo una pausa, ¿verdad? No que me vaya al cuarto ni nada, no, mentalmente me tomo una pausa simplemente para respirar profundo y estar conectado con esa satisfacción de ese momento. Reconocer lo gran bendecido que soy al tenerlos en mi vida, al poder disfrutar de ellos. Nunca te pasó o te ha pasado que ibas en la carretera, en alguna parte que te gustaba, ¿verdad? Bonita, tal vez las montañas, tal vez a la orilla del mar, ibas manejando y de repente sentiste, ¿verdad? Oye, qué bonito está aquí por donde voy manejando y paraste tu carro para poder ver el paisaje. A mí me ha pasado, no tantas veces, pero me ha pasado muchas veces.
Algunas veces que me he parado, otras veces simplemente lo entiendes, pero sigues manejando, ¿verdad? Qué bonito y lo ves por la ventana, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces te has parado y has dicho, wow, ve el paisaje, ve cómo se ve el mar, ve cómo se ve las montañas, ve cómo se ve el atardecer? Esas son esas pausas que nos permiten reconocer la satisfacción que hay en nuestra vida. Y muchos de nosotros no estamos conectados con aquello que ahorita, que ya tienes, que ya en tu vida te está trayendo satisfacción. ¿Sí? Y déjame hablarte rápidamente de algunas pausas que nos ayudan a reconocer nuestra satisfacción. Número uno es la gratitud. Es simplemente agradecer. Agradecer por cosas que ya tienes, que ya sucedes. Llegas a tu casa en la tarde después del trabajo, entras y están tus hijos en la casa, especialmente si son niños o adolescentes, ¿verdad? Y simplemente el que estén ahí, el que te reciban, el que te den un abrazo, el que te den un beso, es suficiente para que tú digas, Señor, gracias. Gracias, tengo esta bendición de llegar a la casa y ser recibido de esta manera. ¿Sí? La gratitud es lo que nos va a conectar con la satisfacción que tú y yo tenemos. Y la satisfacción es lo que nos ayuda a levantar el índice de alegría en nosotros, porque reconocemos lo bendecidos que somos como individuos y obviamente como familias. La oración es otra de las formas. El hacer esas pausas para agradecer, para orar, para reconocer que Dios te ha bendecido a ti y a tu familia. ¿Sí? El invertir en nuestras relaciones personales, el servir a otros, ¿verdad? Y pudiéramos hacer una lista tal vez muy grande, pero creo que es suficiente con esto para que entiendas la idea de hacer pausas para reconocer la satisfacción en tu vida. Y lo otro que creo que es muy importante es aceptar la tristeza y aún las emociones negativas como parte de la vida plena. Y déjame explicar un poquito esto. A veces cuando tú y yo pensamos en la alegría, pensamos que la alegría necesariamente es la ausencia de la tristeza o la ausencia de alguna emoción negativa. Pero no es así. Todos los estudios psicológicos nos muestran que esto no es así. Las emociones positivas y negativas deben de coexistir. Y no es tanto que deban, coexisten, ¿verdad? Porque somos humanos. ¿Sí? Así ha sido siempre. ¿Sí? Y coexisten porque no son polos opuestos de una misma escala. ¿Sí? Tú puedes ser una persona alegre o puede ser una familia alegre y al mismo tiempo experimentar tristeza o dolor. El error que nosotros cometemos en nuestra mente es que pensamos que si en algún momento experimentamos alguna tristeza, ¿sí? O algún dolor, eso significa que ya no somos personas alegres. Eso significa que mi familia ya no es alegre y no es así. No estamos hablando, ¿sí? Como dice aquí, ¿verdad? De una escala, de una misma escala, de una misma línea. O tengo esto, si tengo esto, no tengo esto. No, pueden coexistir. Tú puedes, por ejemplo, ser una persona alegre porque sabes quién eres en Cristo, porque sabes que has sido perdonado, porque sabes que eres salvo, porque sabes que Dios te ama. Y eso te causa una profunda alegría. Eso hace que tú vivas de una manera diferente a las demás personas porque sabes quién eres. Pero experimentas alguna situación en tu vida, tu matrimonio, en tu trabajo que te causa tristeza. Pero esa tristeza no anula la alegría central, fundamental, esencial que hay en tu vida. Pablo está hablando de todo lo que él está enfrentando. Está hablando de cárceles, está hablando de persecuciones, está hablando de golpes, está hablando de enfermedades, está hablando de que la gente los ve y piensan que les está yendo mal. Pero fíjate lo que dijo Pablo. Pablo dijo, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Suena paradoja, ¿verdad?
Eso no existe, diríamos nosotros, ¿verdad? Eso no existe. ¿Cómo que sientes dolor y estás alegre al mismo tiempo? Eso es lo que muchas historias nos muestran. Esto es lo que este pasaje de parte de Pablo nos muestra. ¿Sí? ¿Y por qué saco eso? ¿Por qué hablo de eso? Porque creo que a veces cuando tú y yo estamos buscando alegría, queremos estar bien emocionalmente, ¿verdad? Queremos estar alegres, queremos que nuestra familia esté alegre. Y tal vez sientes que vas avanzando, piensas que ahí la llevas, ¿verdad? Y te sientes alegre, pero luego algo sucede. Alguna emoción llega a tu vida. Te pones triste, algo te hace estar triste, o algo te causa dolor, algo te hace que llores, un recuerdo, o a lo mejor alguien te ofendió, no sé, ¿verdad? Algo pasa. Y sientes que tu alegría ya se desmoronó. Piensas que lo que habías avanzado ya se cayó. Pero recuerda, la alegría es algo interior. Es algo que no depende de las circunstancias, ni el sufrimiento puede anular, porque es más fuerte que eso, es más profundo que eso. Es fruto del Espíritu. La alegría no es algo que esperamos encontrar cuando todo mejore. Es algo que aprendemos a vivir hoy con lo que ya tenemos y con quienes ya están a nuestro lado. Creo que una de las cosas que tal vez vamos a descubrir cuando muramos y resucitemos es todas las oportunidades que tú y yo tuvimos de este lado de la tierra para estar alegres, para estar agradecidos y que no vimos, que no nos dimos cuenta lo que estaba pasando, que no nos dimos cuenta lo que estaba sucediendo. En la Biblia nosotros tenemos algunas historias, ¿verdad? De personas que estaban en lugares ordinarios, comunes, pero al ser sensibles se dieron cuenta de que realmente estaban en algo extraordinario. Estaban ya sea en la presencia de Dios o Dios estaba allí en lo que estaba sucediendo. Moisés, ¿verdad? Es el primero que se nos viene a la mente. Simplemente ve un arbusto que se está quemando en medio del desierto. Algo que era común, se dice, ¿verdad? Era común que o sea, hace tanto calor, los arbustos están secos, es fácil que un arbusto se queme en el desierto, pero este arbusto era diferente, ¿verdad? Y era que no se consumía, seguía quemándose y quemándose y quemándose. Y Moisés, ¿verdad? Es sensible a lo que está sucediendo y se acerca, y es cuando Dios habla con él. Podemos recordar la historia de Jacob, ¿verdad? Que va en camino a cierto lugar, llega la noche, le da sueño, se acuesta, pone una piedra de almohada y cuando está durmiendo sueña. Sueña que en ese lugar había una escalera que iba del cielo a la tierra y que ángeles subían y bajaban. En la mañana se despierta y Jacob es sensible para decir, este es el lugar donde está Dios. Este es la puerta al cielo. Esta es la casa de Dios. ¿Y sabes qué? Muchas veces suceden cosas así en nuestras vidas. Dios está haciendo algo, Dios está llamando nuestra atención. Dios quiere que sepas que Él está presente en tu vida, pero no lo vemos. No somos lo suficientemente sensibles. Y el hacer estas pausas, el intentar reconocer la satisfacción en nuestras vidas, el intentar ser personas más conscientes, nos puede ayudar a reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La alegría tiene que ver con que tú vivas y abraces lo que Dios ya te dio, la vida que ya tienes, no la que quisieras tener. Ahora, no estoy echando por tierra, ¿verdad? Nuestros anhelos y sueños y deseos de cambio. Todo eso sigue vigente y debes de procurarlo. Pero no aplastes todo lo que ya tienes por aquello que quieres lograr. ¿Sí?
Qué importante es la vida que ya tienes, las personas que ya viven contigo, las personas que ya te rodean. ¿Sí? Sí, no es una vida perfecta, no te preocupes, de ninguno de nosotros es una vida perfecta. Mi vida no es perfecta y sé que tu vida tampoco. ¿Sí? Es estar presentes en la vida que ya tenemos. Tu vida no es perfecta, no te preocupes mucho por eso. ¿Sí? Tu casa no es perfecta, no te preocupes. ¿Verdad? A veces tú y yo, ¿verdad? Vemos las fotos de Instagram, de Facebook, de casas, ¿verdad? De revista y pensamos que así se tiene que ver nuestra casa siempre. No, no sucede, ¿verdad? No siempre sucede. No debería de suceder siempre, porque si siempre sucede algo está mal contigo. Sí, nuestros hijos, especialmente si tienes niños, tendrían que tener la libertad de dejar alguna vez su juguete tirado. Y lo que lo junte, ¿verdad? Pero no pasa nada si por algunas horas, ¿verdad? Hay juguetes o calcetines por ahí. Pero a veces estamos tras esta obsesión de las cosas perfectas. Y no es lo que realmente necesitamos para ser alegres. Tal vez en tu casa, como en todas las casas, hay cansancio. Nos cansamos del trabajo. Hay frustración. Hay pendientes. Hay conflictos. En todas las casas hay conflictos. De unos más grandes, otros más chicos, pero en todas las casas hay. ¿Sí? Hay preocupaciones. Entonces, no se trata de estar alcanzando eso perfecto, se trata de abrazar, de apreciar, de valorar lo que ya tenemos, la vida que ya Dios nos dio, las personas que ya te acompañan en este caminar por la vida. Pero si en nuestro interior corren ríos de agua viva, si el fruto del Espíritu realmente está en nosotros, entonces es posible que en medio de la imperfección, en medio de los conflictos, en medio del cansancio, en medio de la preocupación, en medio de todo aquello que no consideramos perfecto, tú y yo, hablando de nuestras familias, podamos reír juntos, podamos perdonarnos, podamos compartir la mesa, podamos construir un hogar lleno de amor, sí, en medio de la imperfección. Y así es como vivimos con alegría. No esperando a que todo esté bien, no esperando a que todo esté mejor. La alegría, de hecho, es la fuerza interior que nos permite avanzar, crecer, transformarnos en medio de las complicaciones, en medio de lo que no es perfecto. Recuerda este pasaje que creo que muchos de nosotros atesoramos en nuestro corazón, pero debemos de darle el día de hoy el peso que se merece. Muy sencillo, pero es el siguiente. El gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor es tu fuerza. Ya lo tienes. Es fruto del Espíritu y tú tienes el Espíritu de Cristo. Ya está en ti. Lo que nos toca es despertar a esta realidad. Así que, pensando en las familias y pensando en este mes, el primer consejo de esta primera semana que vamos a estar hablando de la familia es: despierta a esta realidad. Despierta a esta verdad de lo que Dios ya te ha dado, de la vida que ya tienes, de las personas que ya te rodean. Que para muchos estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de tus padres, estoy hablando de tus hermanos. Obviamente puedes hacer el círculo tan grande como quieras, ¿verdad? Tus amigos, lo que quieras, ¿verdad? Pero es disfrutar lo que ya tienes, ¿verdad? No sabía si decir lo siguiente cuando estaba pensando en la plática, ¿verdad? Porque suena feo, pero lo voy a decir. Imagínate que perdiéramos lo que tenemos.
¿verdad? No queremos, ninguno de nosotros queremos eso. Pero muchas veces vivimos como si no valoramos lo que tenemos. Así que ese primer consejo es: valora lo que tienes, abraza lo que tienes, sé agradecido por lo que tienes, ¿verdad? Y no estoy hablando de cosas materiales, también por ellas, pero no es principalmente por cosas materiales, por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo. Confía en que la alegría ya está dentro de ti. Confía en que Jesús ya te la ha dado. Ahora, cuando las cosas se alineen, cuando las circunstancias son buenas, ¿verdad? Nadie está en contra de que eso suceda. Y llega la felicidad a ti porque volteas a ver y todo está bien. Qué bueno, disfrútalo el tiempo que dure. Pero hay algo más profundo dentro de ti, dentro de tu relación, y es el gozo del Señor, que es nuestra fuerza.